Bien, ahora lo que vamos a hacer es analizar, ¿sí?, el gráfico que hicimos antes de la función cuadrática, ¿sí? Entonces, teníamos que hallar el dominio, imagen, raíces, ordenada al origen. Acá me faltó escribir también el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad, el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. ¿Sí? Bien. Entonces, el dominio. ¿Qué era el dominio? Bueno, mirábamos el eje X, ¿sí? Y decíamos, ¿cuáles son los valores que puede tomar la X? Eso es el dominio, ¿sí?, de esta función. Y de cualquiera, ¿no? Entonces tengo que ver cuáles son los valores que X puede tomar y que le corresponden a algún valor de Y. Es decir, por ejemplo, me paro en el 3. ¿Le corresponde algún valor de Y? Y yo voy para abajo y choco con mi gráfico. Eso quiere decir que le corresponde al menos un valor, ¿sí? Después voy para abajo y no le corresponde nada, voy para arriba y tampoco. Siempre le va a corresponder uno al menos, ¿no? Veo y le corresponde uno, el menos 4. Ahora me paro en el 0, voy para abajo, le corresponde uno. Voy en el menos 1, bajo, choco. Y así sucesivamente. Uno dice que también podría trazar líneas verticales, ¿sí?, que corten al eje X, y si choca con el gráfico, significa que pertenece al dominio. Pero fíjense, esto sigue infinitamente para arriba, esto infinitamente para arriba y moviéndose para la izquierda, ¿no? Y esto para la derecha. Entonces, si lo vemos de esa forma, siempre va a haber un valor de X que va a chocar con el gráfico, ¿sí? Porque si yo me paro acá, yo me frené, pero esto sigue. Y si subo, en algún momento va a chocar. Acá también, acá también, acá también, acá también. Entonces el dominio sería todos los reales, ¿sí? El dominio siempre va a ser en estos casos todos los reales, ¿sí? En una función cuadrática, todos los reales. Bien, ahora la imagen es lo contrario. Voy a ver el eje Y, ¿sí? En ese sentido me refería a lo contrario. Entonces, hago lo mismo, pero con respecto al eje Y. Y veo, a ver, por ejemplo el 4. ¿Le corresponde algún valor de X? Y veo que le corresponde 2, ¿no? Me voy a la derecha, le corresponde 1. Me voy a la izquierda, le corresponde otro. Me voy en el menos 1. ¿Le corresponde algún valor de X? Sí. Me voy a los costados y le corresponden dos valores. ¿Y así hasta dónde? Fíjense, si yo me voy para arriba, esto sigue subiendo, ¿no? Hasta el infinito. Entonces todos los de arriba pertenecen a la imagen. Me voy hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, por ejemplo en el menos 8. ¿Le corresponde algún valor? Sí. En el menos 9 también. ¿Sí? Fijémonos que le correspondía al 1. Pero ¿qué pasa si me voy al menos 10, por ejemplo? ¿Le corresponde algún valor? ¿Choco con la función, con el gráfico? Y no, ¿sí? Este es el eje de simetría, no es lo mismo que mi gráfico, ¿sí? Entonces en menos 10 no pertenece a la imagen, ¿sí? Entonces, ¿de dónde hasta dónde hay imagen? Desde menos 9, ¿sí? ¿Para dónde? Hacia más infinito, ¿sí? Y el menos 9 va con corchete, porque está incluido, ¿sí? El menos 9, en el menos 9 hay imagen, ¿sí? Que es el 1. Eso era, ¿sí? Analizar la imagen de una función. Ver qué valores le corresponde a la i, ¿sí? Ver qué valores eh, tenemos en la y, ¿sí?, que le corresponde al menos un valor de x. En el caso de las funciones cuadráticas siempre le va a corresponder 2 por lo general, ¿sí? Vean acá el menos 8 le corresponde acá y acá. El menos 7 acá y acá, ¿sí? Bien. Ahora, las raíces, bueno, es lo que básicamente ya encontramos antes, ¿no? Que es el menos 2 y el 4, ¿sí? Yo lo pongo en tres llaves porque estoy hablando de un par de numeritos. Ahora, la ordenada al origen también, ¿no? Era en igual a menos 8, ¿sí? Eso no hay inconveniente. Ahora el conjunto de positividad. Recordemos que a partir de acá el conjunto de positividad, negatividad, intervalo de crecimiento y decrecimiento, siempre el intervalo que vamos a poner va a ser con respecto al eje X, ¿sí? Siempre. Entonces, conjunto de positividad son aquellos valores de X en los que yo me posiciono, ¿sí?,
Me paro por ejemplo, en el menos 3 y le corresponde un valor de y positivo, ¿sí? Entonces, el conjunto de positividad son aquellos valores de x que le corresponde un valor positivo de y. Por ejemplo, el 2. ¿Pertenece al conjunto de positividad? Y no, porque fijémonos que le pertenece, que le corresponde un valor negativo de y, menos 8. El 0. ¿Pertenece al conjunto de positividad? Tampoco. Veamos, le corresponde el menos 8. El menos 1 tampoco. Entonces, me empiezo a fijar un poco más a la izquierda. Por ejemplo, acá me paro en el menos 3. ¿Le corresponde algún valor positivo de y? Sí. Entonces pertenece. Y podemos ver que sería toda esta franja de acá, ¿no? ¿Sí? Toda esa franja de ahí correspondería al conjunto de positividad. Y si me voy hacia la derecha, analizo toda esta parte de acá, también. Recordemos que esto sigue infinitamente abriéndose para allá, ¿no? Toda esta región también. Entonces mi conjunto de positividad sería de menos infinito a menos 2. Y ahora el menos 2. Paréntesis o corchete. Cuando el x toma el valor menos 2, dijimos que la y vale 0. Y el 0 no es ni positivo ni negativo. Por lo tanto, paréntesis. ¿Sí? El menos 2 no está incluido. Unión, ¿sí? Porque además de estar esta solución, está esta de acá. ¿Sí? Unión de 4 a más infinito. Y también paréntesis por el mismo motivo que el menos 2. Porque es una raíz. Y ahora el conjunto de negatividad es lo contrario a esto. Los valores de x que le corresponde un valor negativo de y, ¿sí? Me paro en el 2, le corresponde un valor negativo, en el 1, y así de dónde hasta dónde. De menos 2, ¿sí? Sería esta región de acá, ¿no? De menos 2 a 4. Y ahí estaría el conjunto de negatividad, ¿sí? Bien, y el intervalo de crecimiento, bueno, es como lo dice la palabra, ¿no? Es de dónde hasta dónde la función crece. Y después el intervalo de decrecimiento, de dónde hasta dónde la función decrece, cae. Entonces yo les decía que se imaginen un autito, ¿no? Que viene siempre de izquierda a derecha. Y acá, ¿qué pasa con el autito? Está bajando, baja, 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 empieza a decrecer, ¿no? Baja, baja hasta acá. Y después acá crece, 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 crece. Entonces, el intervalo de crecimiento, ¿de dónde hasta dónde sería? El auto empieza a crecer acá. Pero ojo, dijimos que siempre que pongamos el intervalo solución de estos de acá va a ser con respecto al eje X. Y muchos a veces me ponen, por ejemplo, en este caso, me pondrían desde menos 9 hasta más infinito. Y estaría mal, porque lo tenemos que ver con respecto al eje X. ¿Sí? Fíjense, a partir de acá, a partir del vértice empieza a crecer, ¿no? Con respecto al eje X. Entonces sería de 1 a más infinito. ¿Sí? Vemos. Y pongo más infinito no porque está apuntando para arriba, sino porque lo veo con respecto al eje X. Ven que se dirige hacia él más infinito. ¿Sí? Y ahora el intervalo de decrecimiento sería lo contrario. Vemos que decrece y que viene desde menos infinito, no viene de arriba, ¿sí? Con respecto al eje X. Viene de menos infinito hasta justamente otra vez 1. ¿Sí? Siempre con respecto al eje X. ¿Sí? Viene de menos infinito, ¿sí? Hasta 1. Y ahí estaría, y ahí sería el intervalo de crecimiento, ¿sí? Y después puntos mínimos o máximos. Pero a ver, acá que se genera un punto mínimo o un punto máximo. Veo que cae. Y un punto mínimo justamente se genera cuando lo podemos ver de esta forma. Cuando la parábola está cayendo, cae, cae y de repente sube. ¿Sí? Ahí se genera un punto mínimo. ¿Sí? Punto máximo sería lo contrario. Por ejemplo, esto. Ahí estaría el punto máximo. ¿Sí? Entonces, punto mínimo. El punto mínimo acá sería, lo pongo entre llaves, 1, punto y coma, menos 9. ¿Sí? Justo el vértice. Y ese sería mi punto mínimo. ¿Sí? Y de esta forma analizamos
el gráfico de una función cuadrática. ¿Sí? Yo después le voy a pasar un video donde se analizan otras funciones, en donde tienen como más montañitas y eso para que vean otros ejemplos. ¿Sí? Así que bueno, después le voy a mandar ejercicios para que puedan graficar, ¿sí? Funciones cuadráticas y analizarlas.